Hola, buen día. Bienvenidos a Noticias a las 12:30. En esta media hora vamos a hablar de lo importante que está pasando en este momento. Empezamos con los títulos. Récord de víctimas en el país. 23 personas murieron por coronavirus en la Argentina durante las últimas 24 horas. Cifra máxima para un día desde que llegó la pandemia. El número total de víctimas asciende a 344, siendo el 60% varones y la edad media de 76 años. Según informó esta mañana el Ministerio de Salud, el porcentaje de letalidad sigue estable en alrededor del 5%. Reabrieron más comercios en la ciudad. Hoy se sumaron más negocios de cercanía, entre ellos joyerías, marroquinerías, viveros, mueblerías, inmobiliarias, concesionarias y agencias de lotería. Pueden abrir de 11 a 21 y admitir un cliente cada 15 metros cuadrados, según su terminación de DNI. Par los días pares, impar los días impares. Y cambian puestos de control en los accesos. Es para agilizar la circulación y evitar largas filas. A partir de hoy se modificará la ubicación de los controles para los vehículos que entren a la ciudad. Los cambios son en los puentes Pueyrredón y La Noria y en la autopista Buenos Aires-La Plata. Y el Congreso Virtual aprobó 20 DNU. En su primera sección mixta de la historia, el Senado aprobó los decretos de necesidad de urgencia que firmó el presidente vinculados a la pandemia. Diputados, por su parte, con 47 legisladores en el recinto, votó anoche beneficios para el personal de la salud y trabajadores esenciales. Bolsonaro, Argentina va camino al socialismo. El presidente brasileño dijo esta frase al ser consultado esta mañana sobre la diferencia entre la cantidad de muertos por coronavirus en ambos países. El mandatario sostuvo que eso se debe a la disparidad en la cantidad de habitantes. Agregó que si no vuelve la actividad económica, su país se encamina a una miseria similar a la de África. El jueves empezó con mucho frío. Vamos a repasar cómo está el tiempo ahora en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura es de 13 grados y el cielo está despejado. Veamos lo que nos espera para el resto del día. Por la tarde tendremos 16 grados con el cielo con algunas nubes y por la noche tendremos 11 grados con un cielo que va a estar parcialmente nublado. Bajo las respectivas medidas de prevención, hoy se abrieron más comercios en la ciudad de Buenos Aires. Desde hoy se podrá ir a bicicleterías, concesionarias y locales de venta de repuestos para autos y para motos. También reabrieron los comercios minoristas. Abrieron las inmobiliarias y los locales para comprar artículos para el hogar. A esto se suman las mueblerías y los comercios para conseguir materiales para la construcción. Por último, los locales dedicados a la marroquinería y venta de carteras. También abrieron las joyerías, relojerías y casas dedicadas a la venta de billutería. Y además reabrieron las agencias de lotería y quiniela y los viveros de la ciudad. Vamos a ver cómo está el movimiento en la ciudad de Buenos Aires con la reapertura de estos comercios. Desde Recoleta está nuestro compañero Alejandro Moreira. Buenos días, Ale. Buenos días, Agustina. Sí, hay mayor movimiento claramente. Por supuesto, hay persianas más persianas levantadas, como en este caso una marroquinería, uno de los locales que hasta hoy no podía abrir. Pero claro que tienen ciertas limitaciones. De 11 a 21 es el horario que tienen permitidos estar abiertos estos locales. Hay otras también limitaciones con respecto a los clientes. Un cliente por cada 15 metros cuadrados puede acceder al local. Y el otro es que, dependiendo del último número de tu DNI, podés o no ingresar al local. Por ejemplo, hoy que es día par, podés ingresar si tenés el último número de tu DNI par. En caso de que sea impar, podés mañana o los días impares. Como te contábamos, como parte de la nueva cuarentena en la ciudad, hoy abrirán joyerías, relojerías, mueblerías, concesionarias y otros comercios de cercanía. Hoy es el segundo día de este nuevo esquema de apertura que registra un alto cumplimiento de las medidas sanitarias y una baja facturación. Con la flexibilidad de la fase 3 del aislamiento, algunas actividades comerciales volvieron a funcionar y la ciudad empieza a despertarse progresivamente. La etapa 1 de esta nueva cuarentena ya está en funcionamiento. Se habilitaron 9 rubros, como por ejemplo las librerías, las jugueterías o las casas de electrodomésticos.
teníamos mucha expectativa, había pasado mucho tiempo. Al momento de abrir ya teníamos entre 10 y 12 personas que estaban queriendo entrar. En un momento de la mañana la fila de gente para ingresar llegaba hasta la esquina, hasta Juramento. Pero gente de seguridad interna nuestra marcaba, junto con gente del gobierno de la ciudad, marcaban que la gente mantenga la distancia. La postal de largas filas afuera del supermercado ahora se repite en los principales polos de comercio, que hoy trabajan bajo estrictos protocolos sanitarios. La gente va entrando a medida que el vendedor está desocupado y lo puede atender. Tratamos de que el cliente no manipule la mercadería. Todos los días a la mañana venimos siempre con un tiempo prudencial antes para higienizar bien todo el local y mismo toda la mercadería se limpia. Seguridad, a medida que va ingresando la gente, les rocía alcohol en las manos para que la gente pueda entrar con las manos limpias. Además, actividades como joyerías, relojerías, casas de muebles y concesionarias preparan sus vitrinas para abrir sus puertas este jueves. Con ansiedad y esperando, bueno, el cuidado de cada uno de nosotros. Adentro del local puede haber solamente 2 personas, más no, y los demás, bueno, esperarán afuera. Sin embargo, no todos los centros de compra lucen con este movimiento y las persianas arriba. Algunos rubros, como la indumentaria y el calzado, siguen a la espera de una nueva fase que les permita volver al ruedo. En las últimas 24 horas se registraron 192 nuevos casos confirmados de coronavirus en la ciudad. De esta manera, la cifra de positivos asciende a 3.087. La ciudad es el distrito con más casos confirmados en todo el país. Te lo contábamos, la ciudad es el distrito del país con mayor cantidad de casos por coronavirus. Por lo llamativo es que hay un barrio que no tiene casos. Willy Quiroz está ahí con más información. Buen día, Willy. Agustín, así es, aquí estamos en Versalles, el único de los 48 barrios porteños que no tiene casos confirmados de coronavirus. Pegadito a Liniers, a la cancha de Vélez, para el que no lo conoce. Quizás las respuestas están en su geografía, 1,5 kilómetros cuadrados, un barrio muy pero muy tranquilo, no se puede edificar a más de 3 pisos, es el barrio con más espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires y el barrio declarado más silencioso. Tiene justamente hábitos de barrio, muy tranquilo, muy poca gente circulando y quizás por eso es el único barrio que no tiene casos confirmados. Y el Ministerio de Salud confirmó que en las últimas 24 horas murieron 23 personas por coronavirus, una cifra récord en la Argentina. Se confirmaron 316 nuevos casos en todo el país, otra cifra récord. Hasta el momento hay 6.897 positivos en toda la Argentina. El 49% son mujeres, mientras que el 51% son hombres, con un promedio de edad de 41 años. El promedio de edad de los fallecidos es de 76 años y el 60% son hombres. Hasta el momento hay unos 147 pacientes que están en terapia intensiva. En el país se realizaron 93.673 test con 71.209 casos que fueron descartados. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, informó que el 70% de los fallecidos por COVID-19 corresponden al área metropolitana de Buenos Aires. La funcionaria aseguró que la tasa de letalidad se mantiene estable en el 5% en todo el país. La letalidad se construye, como dice el doctor Costas también diariamente, sobre las muertes por coronavirus, sobre los casos confirmados, y esa letalidad es estable alrededor del 5%. Eso significa que a medida que tengamos un número absoluto de casos que va aumentando, el número absoluto de fallecidos va aumentando, lo que tenemos que mirar es ese porcentaje de letalidad que está estable y seguir trabajando para minimizar el número de casos, para minimizar la transmisión y el número de casos. Estamos en un momento clave, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, donde más que nunca el rol de cada uno, el rol de cada una va a ser muy importante para minimizar la transmisión y evaluar día a día cómo seguimos. Muchas gracias. Por primera vez, la Cámara de Diputados y la de Senadores realizaron sesiones virtuales en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Utilizaron un software especial y cumplieron las normas de seguridad acordadas anteriormente. A votar, estamos enviando a la votación. Los señores senadores y senadoras deben... La Cámara Alta aprobó por unanimidad la validez de 20 decretos de necesidad y urgencia relacionados con la emergencia por COVID-19. Senadores opositores criticaron el decreto que interrumpió el regreso de argentinos desde el exterior y el que prohibió los despidos por 60 días.
De todos modos, se aprobó en general todo el paquete. Con algunos problemas técnicos, 33 senadores se conectaron desde organismos oficiales provinciales, 21 lo hicieron desde sus domicilios particulares y 17 desde sus despachos en el Senado. Queda habilitado en esta Cámara el sistema de trabajo remoto o teletrabajo o el protocolo. De esta manera, la Cámara de Diputados inició la primera sesión virtual de su historia. Con un temario acotado y acordado entre el oficialismo y la oposición, los diputados aprobaron por unanimidad, con 252 votos positivos, un régimen de beneficios especiales para el personal de salud y de las fuerzas de servicios esenciales, y fue el primer proyecto con media sanción en la Cámara Baja desde el inicio de la pandemia, después de más de un mes y medio de parálisis parlamentaria por el avance del coronavirus. Hubo fuertes cuestionamientos de la oposición al Frente de Todos por los superpoderes al jefe de gabinete, y también se aprobó un programa de protección para el personal médico. Más temprano, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, junto a diputados Alfredo Cornejo y Gustavo Mena, dieron una conferencia de prensa. Anunciaron el envío de un proyecto de ley para derogar los artículos del DNU que habilitan al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a hacer reasignaciones presupuestarias sin limitaciones. Negri cuestionó que la medida no haya pasado por el Congreso y aseguró que el oficialismo anula las instituciones. Aerolíneas Argentinas confirmó 4 nuevos vuelos especiales para traer argentinos que quedaron varados en el exterior. El primero despegará hoy con destino a la ciudad de Roma y volverá el 16 de mayo a Buenos Aires con 250 argentinos. Otro avión de Aerolíneas Argentinas partirá desde Cancún el 20 de mayo para buscar a ciudadanos de nuestro país variados en distintos puntos de México. Los días 23 y 26 de mayo habrá 2 vuelos que partirán desde Madrid para traer a unos 500 argentinos varados en España y otros países de Europa también. Hasta el momento se dispusieron 80 vuelos especiales por Aerolíneas Argentinas que repatriaron a unos 22.000 argentinos. Los casos en el Gran Santiago de Chile aumentaron un 60% en solo 24 horas y el gobierno impuso la cuarentena total en toda la zona, donde se concentra más del 80% de los infectados a nivel nacional. El gobierno tomó la decisión después de que se confirmaran 2.660 nuevos casos en las últimas 24 horas. La medida, que entrará en vigencia mañana a las 22, abarca a comunas que ya habían levantado todas sus restricciones y para los mayores de 75 años será obligatoria en todo el país. Horas antes, un informe había advertido que el sistema sanitario estaba a punto de colapsar. Para producir en México los fertilizantes. Y mientras Santiago de Chile impone el confinamiento, en México se preparan para la nueva normalidad. El presidente López Obrador anunció el plan que arrancará este lunes con el desbloqueo de 269 de los 2.500 municipios del país donde no se registren casos activos y que estarán rodeados por un cordón sanitario. El proceso de vuelta a la normalidad se extenderá al resto del territorio nacional a partir del 1 de junio. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, presentó como propios 3 análisis con resultado negativo de coronavirus ante el Supremo Tribunal Federal, después de un pedido formal del diario O Estado de San Pablo. Los exámenes fueron hechos en marzo, cuando el mandatario viajó a Florida a reunirse con Donald Trump y los hizo bajo seudónimos, pero con el número de documento personal. Mientras tanto, el presidente brasileño se refirió a la Argentina después de que un periodista comparara su gestión del coronavirus con la de nuestro país. «Tomaste un país que va camino al socialismo», le respondió el mandatario con desdén. Después de 3 elecciones infructíferas, Israel logró formar gobierno y asumirá hoy a la noche, poniendo fin a casi 18 meses de caos y bloqueo político. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, logró el acuerdo con su rival, Benny Gantz, quien será ministro de Defensa durante los próximos 18 meses y luego será primer ministro. Cada uno tendrá virtualmente poder de veto sobre las decisiones del otro. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, visitó este miércoles Israel en un claro gesto de apoyo a la nueva coalición. Rusia suspendió el uso del respirador artificial que causó 2 incendios en hospitales y que desembocaron en la muerte de 6 pacientes que estaban siendo tratados por coronavirus.
Según las autoridades, estos accidentes se produjeron por un cortocircuito en los respiradores que ahora dejarán de utilizarse hasta que se termine la investigación. Decenas de estos modelos de respiradores también habían sido enviados a Estados Unidos para ayudar al país en su lucha contra la pandemia, que ahora anunció que no los desplegará en sus hospitales. Y hablando de Estados Unidos, miren esta curiosa protesta que realizaron estos deportistas en un condado de Florida, que fueron a hacer flexiones y sentadillas al Palacio de Justicia para reclamar el regreso de los gimnasios en medio de las restricciones por el coronavirus. La marcha se llamó Push-Up Protest, en un juego de palabras que en inglés significa presionar a los líderes electos para que, según sus palabras, restauren sus derechos constitucionales y la capacidad de las empresas para operar. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, cerró gimnasios en la zona a fines de marzo para limitar la propagación del COVID-19. Los gimnasios no pueden volver a abrir hasta la fase 2 de su plan de reapertura. Los organizadores de Push Up Protest señalaron que tienen la idea de asociarse con otras pequeñas empresas de la zona para extender la misma a otras partes del estado. Esta tarde, una mesa ampliada de la CGT se reúne para analizar la situación de los trabajadores en el contexto de la pandemia. De este y otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa, no te vayas. Cuídate sin miedo. Cuidémonos con responsabilidad. Si te quedás en casa, acá en el Canal de la Ciudad, te hacemos compañía. Quédate en casa. Quédate en el Canal de la Ciudad. Nosotros estamos buscando videoreseñas. ¿Dónde encontrarlas? ¿Dónde buscar la información y distinguir la que nos sirve y es útil de la que no? Tenemos distintas formas de buscar la información. Leer en el sitio todo lo que tiene resulta imposible. La mejor lectura para este tipo de textos audiovisuales es la lectura de asaltos. Es decir, ir guiándonos por los títulos y los subtítulos, intuitivamente encontraremos la información. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber más acerca de la historia de Natalia, podríamos ingresar al Top 10, hacer ingreso en el video y obtener la historia de Natalia. También encontramos otra manera de acceder a esta misma información y es utilizando el buscador interno del sitio. Procedemos a buscar e ingresamos a mi historia. De la misma manera vamos a acceder al video por otra ruta. Informaron hoy que se extenderá. Para entender lo que pasa, no alcanza con estar informado. El contexto de las noticias, el escenario de los hechos y los datos precisos son necesarios para saber qué está pasando y por qué. Hoy, este es el tema en el que había que poner el foco. Hoy nos toca a la noche, con la conducción de Diana de Glawi y la participación de Giselle Rumó, Nicolás Luca y Facundo Zonati. Hoy nos toca a la noche, lunes a viernes a las 22, Canal de la Ciudad. El ministro de Economía, Martín Guzmán, se refirió a las negociaciones que lleva adelante con los tenedores de bono y las autoridades del Fondo Monetario Internacional para avanzar en la cancelación de la deuda. El ministro admitió que si bien la Argentina quiere ser un buen deudor, todavía falta un camino importante para llegar a un acuerdo. En diálogo con el diario español El País, dijo que la pandemia de coronavirus afectó la logística. Es muy distinto cuando el diálogo entre los acreedores y el gobierno se realiza por videoconferencia. El hecho de no estar en persona condiciona el proceso, aseguró. Guzmán afirmó también que la Argentina necesita construir robustez y acumular reservas que sostengan un mercado interno de deuda en pesos, y agregó que frente a la devaluación del dólar en el mercado libre, el oficial se mantiene como tipo de cambio real, competitivo y estable. Y una mesa ampliada de la CGT se va a reunir esta tarde en la sede de la UOCRA.
La idea es analizar el cuadro sociolaboral, la situación de las obras sociales sindicales, el desempleo y la crisis por la falta de pago de los salarios en el contexto de la emergencia sanitaria. También analizarán la futura integración de la conducción de la central. Participarán entre 20 y 22 dirigentes de los llamados sectores gordos, los independientes, el barrio nuevismo y del transporte. Unas 3.500 autopartes ilegales, valuadas en 6 millones de pesos, fueron secuestradas en un desarmadero en el barrio porteño de Chacarita. El galpón está ubicado en la calle Montenegro al 100, en el denominado corredor Warnes, y allí se reducían y se comercializaban autopartes procedentes mayoritariamente de automotores robados. Los efectivos secuestraron más de 2.700 ópticas de alta gama, casi 600 espejos retrovisores eléctricos y 124 módulos de computadora por un valor de 6 millones de pesos en el mercado negro. El juez de la causa dispuso que el material sea compactado y vendido como chatarra y que la recaudación sea destinada al Hospital Garrahan. El Consejo de la Conmebol se reunió este miércoles y aprobó una serie de cambios reglamentarios que impactarán tanto en la Copa Libertadores como en la Sudamericana 2020. Las modificaciones obedecen a las necesidades que enfrenta cada plantel y los demás protagonistas de la competencia para adecuarse a la situación que genera la pandemia del COVID-19. Entre las medidas se destacan las siguientes: no se podrá escupir en el campo de juego ni en sus alrededores, nadie podrá besar la pelota, algo que suelen hacer muchos jugadores antes de patear un tiro libre, por ejemplo. Los cambios o regalos de camisetas estarán totalmente prohibidos, todos los que estén en los bancos de suplente deberán usar barbijo y no podrá haber cambio de banderines entre los capitanes. Las medidas establecen además la obligación para jugadores y oficiales de someterse a controles de temperatura antes de cada partido, además de usar botellas individuales. Julio Roque Pérez, el Loco Julio, fue uno de los hinchas más reconocidos de Godoy Cruz de Mendoza. Su muerte golpeó al club y a todos los hinchas. Por eso, desde la institución, habían decidido rendirle un homenaje, respetando los cuidados necesarios por la cuarentena. Sin embargo, todo se descontroló y lo que iba a ser una emotiva despedida se convirtió en un polémico acontecimiento. Cientos de hinchas del Tomba rompieron el aislamiento y salieron a la calle para acompañar el cortejo fúnebre. Estados Unidos descalificó nuevos reportes de la Marina sobre ovnis que muestran las hipótesis que maneja el Pentágono. ¿Se acuerdan de estos videos? Fueron descalificados hace algunas semanas por el Pentágono y se trata de imágenes clasificadas oficialmente como objetos voladores no identificados, es decir, ovnis. La noticia ahora es que también se descalificaron los informes sobre estos videos que sugieren que, por el tamaño, podría tratarse de drones. Sin embargo, las dudas sobre la naturaleza real del fenómeno observado no se despejaron del todo y continúa calificado como no identificado. Nos despedimos con una imagen relajante. La desaparición de las aglomeraciones de gente en Japón regalaron esta bella escena. Miren. Este es el parque de Nara, en Japón. En el lugar suele haber ciervos, pero jamás se los puede ver juntos porque el lugar es un punto turístico importante y siempre está lleno de gente. Ahora, con el parque vacío, miles de ciervos aprovecharon para pasearse por el lugar, al mismo tiempo que el florecimiento de los típicos cerezos japoneses les regalaron esta postal única. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. ¿Sigue el frío? Parece que sí, solo por mañana. 8 la mínima, 22 la máxima, parcialmente nublado el cielo. El sábado, 11 la mínima, 25 la máxima y sale el sol por fin. Domingo también con sol, 12 la mínima, 26 la máxima. Y estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito como siempre a quedarse con nosotros y con nosotras en nuestra pantalla. Nos reencontramos mañana a las 12:30. Chau. Cuídate.